14 de mayo de 1943, 5:47. Sector de Monte Cassino, Italia. El soldado de primera clase Milko Balsic apretó la espalda contra la pared del cráter, con la tierra desmoronándose en su cuello, respirando superficialmente y en silencio. 200 metros cuesta arriba, oculto en algún lugar entre las ruinas de piedra y las sombras matinales, un francotirador alemán acababa de matar a su tercer hombre en 12 minutos. Kowalczyk no podía verlo, no podía oírlo, pero podía sentir la geometría de la muerte cerrándose alrededor de su escuadrón como una soga. El sol salía rápidamente tras la línea aliada, proyectando largos rayos dorados sobre la ladera quebrada, y la mano de Kowalczyk se desvió hacia la herramienta de trinchera atada a su mochila. No para cavar, no para luchar, sino para reflexionar, porque hacía 3 días, durante una tarde aburrida tras la línea, había descubierto algo que ningún manual enseñaba y ningún oficial creía: que el filo pulido de una pala, en el ángulo justo bajo la luz solar directa, podía proyectar una luz tan brillante y enfocada que cegaba por completo la vista del enemigo. Se habían reído de él, lo habían llamado un truco estúpido, una pérdida de tiempo. Pero ahora, con su escuadrón acorralado y moribundo, Kowalczyk desató la pala, inclinó la hoja hacia el sol y se preparó para demostrarles a todos que estaban equivocados. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Emil Kowalczyk tenía 22 años. Nació en un pueblo minero de Pensilvania, donde lo único más abundante que el polvo eran los padres que nunca volvían de las minas. Su propio padre había muerto en un derrumbe cuando Emil tenía 9 años, enterrado bajo 2.000 toneladas de antracita. Y desde ese día, Emil desarrolló una obsesión por los ángulos, la palanca y la luz. No en un sentido académico. Nunca terminó la secundaria, sino con la práctica y la supervivencia que aprenden los niños pobres cuando tienen que hacer que las herramientas duren, que la comida rinda, que cada centavo cuente. Aprendió que una cuña colocada correctamente podía partir un tronco que un hombre adulto no podría romper, que un espejo inclinado al amanecer podía despertar a su hermano menor sin gritar, que la geometría no era algo que se estudiara en los libros, era algo que se vivía. Cuando se alistó en 1942, trajo consigo esa mentalidad, un instinto tranquilo y poco ortodoxo para la resolución de problemas que desconcertaba a sus sargentos e irritaba a sus oficiales. No siguió la doctrina ciegamente, la puso a prueba, lo dobló, buscó los límites donde terminaba el procedimiento estándar y comenzaba la improvisación. Y en ningún lugar ese instinto era más peligroso, más necesario, que en los campos de batalla de Italia, donde la Wehrmacht había convertido cada cresta en una fortaleza y cada sombra en una tumba. La 34ª División de Infantería había estado avanzando a paso de tortuga por las montañas italianas desde enero, luchando por cada metro de barro y piedra contra un enemigo que conocía el terreno, controlaba las alturas y no tenía intención de cederlo. Cassino era la puerta de entrada a Roma, y los alemanes la habían fortificado como un asedio medieval, utilizando el antiguo monasterio en la cima de la colina como puesto de observación y las laderas rocosas de abajo como campos de tiro entrelazados. Las bajas estadounidenses fueron brutales. Las compañías subían a la colina con todos sus efectivos y regresaban a la mitad. Los pelotones se perdían en los barrancos y nunca se presentaban. Y los francotiradores alemanes con rifles Kar 98K y miras 6, convertían el movimiento diurno en un suicidio. Disparaban desde posiciones ocultas, a menudo a cientos de metros de distancia, eliminando oficiales, operadores de radio, médicos y a cualquiera cuya muerte pudiera incapacitar a una unidad. Las contramedidas estándar eran lentas y costosas: llamar a la artillería, esperar acertar en la cuadrícula correcta, esperar que el francotirador no se moviera, o enviar un explorador con binoculares, con la esperanza de que viera el fogonazo, con la esperanza de que viviera lo suficiente para informar. Ninguna opción funcionaba cuando estabas atrapado en un cráter sin radio y con 3 hombres ya muertos. Kowalczyk llevaba semanas dándole vueltas al problema de la luz solar, no porque tuviera formación en óptica o balística, sino porque había notado algo durante las patrullas matutinas. Los francotiradores alemanes, como todos los francotiradores, usaban rifles con mira telescópica. Y las miras telescópicas, por muy bien construidas que estuvieran, eran simplemente lentes de cristal que captaban y enfocaban la luz, lo que significaba que tenían un punto débil. Si se podía proyectar un haz de luz concentrado directamente en el objetivo de la mira, se podía saturar la visión del francotirador, inundar su campo de visión con un resplandor blanco, obligándolo a estremecerse, parpadear, moverse. No era un disparo mortal,
Era una interrupción, un instante de ceguera, pero en combate, un instante era suficiente. El problema era generar ese haz. Un espejo de señales funcionaba, pero era pequeño, portátil, requería una puntería firme y no era algo que la infantería llevara de patrulla. Kowalczyk necesitaba algo más grande, algo que todos los soldados tuvieran, algo que pudiera proyectar un reflejo amplio y brillante a distancia. Y entonces, una tarde, mientras limpiaba su herramienta de trinchera, lo vio. El filo de acero de la hoja, desgastado por meses de excavación, tenía un tenue acabado de espejo donde el recubrimiento se había desgastado. La inclinó hacia el sol. Una nítida línea de luz se precipitó sobre la pared de la tienda, brillante y enfocada, como un corte de espada hecho de puro resplandor. Ajustó el ángulo. La línea se movió. Volvió a ajustarla. La línea se estabilizó, afilada como un cuchillo. Y Kowalczyk comprendió, esto podría funcionar. Lo probó a la mañana siguiente, antes del amanecer, mientras el resto del escuadrón dormía. Se colocó en una loma baja, con la herramienta de trinchera en la mano, y esperó el amanecer. Cuando los primeros rayos dorados coronaron las colinas orientales, inclinó la pala, girándola lentamente hasta que el haz reflejado se alineó con un afloramiento rocoso distante a 200 metros de distancia. El efecto fue inmediato y sorprendente. Un rayo de luz brillante, casi doloroso, tan enfocado como un foco, que incidió la roca con la intensidad suficiente para hacer brillar la superficie. Lo mantuvo firme durante 10 segundos. 20, 30. Luego cambió el ángulo y barrió el haz por la ladera, observando cómo la luz atravesaba las sombras y rebotaba en la piedra. Funcionó. Funcionó por completo. Pero cuando le planteó la idea a su jefe de escuadrón, el entusiasmo del sargento Kowalczyk se topó con un muro de escepticismo. El sargento, un hombre de carrera llamado Harlem Bass, lo miró como si hubiera sugerido usar una honda contra un tanque. «¿Quieres cegar a un francotirador?», dijo Bass lentamente, «con una pala». Kowalczyk asintió. No con la pala, con el reflejo, la luz del sol en la hoja, directamente en su mira. Bass negó con la cabeza. «Es la mayor estupidez que he oído en toda la semana, Kowalczyk. Los francotiradores están a 500 metros. No se puede apuntar con un reflejo tan lejos». Kowalczyk insistió en que era posible, que lo había probado, que la geometría funcionaba. Bass lo interrumpió. «La geometría», dijo rotundamente, «no detiene las balas. No te despegues del rifle». Y ahí se acabó. Oficialmente. Pero Kowalczyk no lo soltó. Mantenía la pala pulida. Practicaba los ajustes de ángulo y estudiaba cómo se movía la luz del sol por las colinas italianas a diferentes horas del día. Observó patrones. La luz de la mañana era baja y dorada, perfecta para los reflejos cuesta arriba. La luz del mediodía era dura y vertical, más difícil de apuntar, pero cegadora si se acertaba. La luz del atardecer era suave, menos efectiva, pero aún podía desorientar si el objetivo no le esperaba. Memorizó el arco solar, aprendió a calcular ángulos por tacto y entrenó sus manos para mantener la pala firme incluso bajo presión. No hablaba de ello. No lo mencionaba en las sesiones informativas ni en las charlas informales. Pero llevaba la pala a todas partes, y cuando otros soldados le preguntaban por qué la mantenía tan limpia, se encogía de hombros y decía que cavaba mejor. Nadie lo cuestionaba. A nadie le importaba, que era exactamente lo que Kowalczyk quería. Porque en el fondo, lo sabía, la doctrina la escribían hombres que nunca habían tenido que improvisar bajo fuego. Y en el momento en que dejaste de improvisar, dejaste de sobrevivir. Ese momento llegó el 14 de mayo de 1943, durante una patrulla matutina que salió mal. El escuadrón de Kowalczyk, 9 hombres en total, liderados por el sargento Bass, había recibido órdenes de sondear las posiciones defensivas alemanas a lo largo del acceso sur a Monte Cassino, mapear los nidos de ametralladoras, identificar escondites de francotiradores y enviar información por radio. Se suponía que sería una misión de reconocimiento, de bajo contacto, de entrar y salir antes de que el sol subiera lo suficiente como para exponerlos. Pero a las 0532 horas, al cruzar un barranco poco profundo, el escuadrón cayó en una emboscada. Sin ametralladoras, sin morteros, solo un francotirador, invisible y preciso, que mató al hombre punta con un solo disparo en el pecho. El escuadrón se dispersó, sumergiéndose en cráteres y detrás de rocas, y el sargento Bass gritó que todos se agacharan, guardaran silencio, que dejaran que el francotirador se rebelara. Pero el francotirador no se rebeló, simplemente esperó. Y a las 5 de la madrugada y 39,
Disparó de nuevo, alcanzando al operador de radio en el hombro, destrozándole el hueso y destruyendo la radio de un solo disparo. A las 5 de la madrugada y 45, disparó por tercera vez, matando a un fusilero que intentaba reptar para ponerse a cubierto. 3 disparos, 3 impactos, ningún fallo. Y ahora el pelotón estaba inmovilizado, sangrando, sin posibilidad de pedir ayuda y sin tener ni idea de dónde se escondía el tirador. Kowalczyk yacía en su cráter, con el corazón latiéndome con fuerza, escrutando la cresta con desesperación. El francotirador estaba allá arriba, escondido entre las ruinas de una granja de piedra o enterrado en una grieta entre las rocas, totalmente invisible desde abajo. La táctica habitual decía: esperar la artillería, esperar el apoyo aéreo, esperar a que alguien más resolviera el problema. Pero no tenían artillería de guardia. No tenían apoyo aéreo a su alcance. No tenían tiempo. El sol ascendía rápidamente, y una vez que despejara la cresta tras ellos, el escuadrón estaría a contraluz, serían blancos perfectos, y el francotirador los eliminaría uno a uno hasta que no quedara nadie. A Kowalczyk le temblaban las manos. Tenía la boca seca. Podía oír al sargento Vaz gritando órdenes, diciendo a todos que se agacharan, mantuvieran la posición, no se movieran. Pero mantener la posición significaba morir lentamente. Y Kowalczyk sabía que solo había una oportunidad, un ángulo, un truco que podría darles una oportunidad. Extendió la mano hacia atrás, desató su herramienta de trinchera y la sacó. La hoja estaba limpia, pulida, brillante como un espejo. Miró al sol, ahora un palmo por encima de las colinas orientales, derramando una luz dorada sobre el campo de batalla. Ajustó su agarre, inclinó la hoja, y comenzó el problema de geometría más peligroso de su vida. El principio era simple. La luz viaja en línea recta y las reflexiones siguen la ley de los ángulos iguales. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto significaba que si Kowalczyk podía colocar la pala de forma que los rayos del sol la incidieran en el ángulo correcto, el haz reflejado se dispararía directamente hacia la posición del francotirador. El problema era la puntería. No podía ver al francotirador. No podía ver la mira. No podía ver nada más que 200 metros de ladera rocosa y sombra. Pero podía estimar. El francotirador había disparado 3 veces desde aproximadamente la misma posición, lo que significaba que no se movía mucho, probablemente atrincherado en un escondite fijo con buena cobertura y una estrecha línea de tiro. Basándose en las trayectorias de las balas, hacia abajo, desde la elevación, Kowalczyk supuso que el francotirador estaba en algún lugar de la casa de campo en ruinas, en el piso superior, con la ventana orientada al este. Inclinó la pala, captando la luz del sol, y un rayo brillante cruzó la ladera, 20 metros más abajo. Ajustó la distancia. El haz ascendió, barriendo la piedra y la tierra. Aún demasiado bajo. Volvió a ajustarlo, elevando el ángulo de la hoja para compensar la distancia y la elevación. El haz subió más alto, y entonces, de repente, se fijó en las ruinas de la granja, una línea abrasadora de luz solar reflejada atravesando la ventana en sombras. Kowalczyk la sostuvo. Ya le dolían los brazos, la pala pesada y torpe, pero la sostuvo, forzando el reflejo a estabilizarse, vertiendo luz solar concentrada en esa ventana estrecha como un foco ardiente. No podía ver al francotirador, no podía ver la mira, pero podía imaginarlo. Un soldado alemán, con el ojo pegado a la mira, escaneando el campo de cráteres en busca de movimiento, y luego, sin previo aviso, toda su imagen de mira explotando en un resplandor blanco, tan brillante que dolía, tan repentino que provocó un estremecimiento involuntario. Esa era la teoría, la esperanza, la apuesta. Kowalczyk sostuvo el reflejo durante 5 segundos. 10, 15. Le ardían los hombros. Le temblaban las manos. Y entonces, desde la cresta, lo oyó. Un chasquido seco, un disparo de rifle, pero no dirigido al escuadrón. Apuntado descontrolado. ¡Alto! El francotirador había disparado a ciegas. Disparó por reflejo, porque no podía ver. El sargento Vaz también lo oyó. Percibió la furia del disparo, el pánico, y sus instintos se activaron de inmediato. «¡Granadero!», gritó. «Ventana, granja, 200 metros, fuego para impactar». El granadero del escuadrón, un chico corpulento de Ohio llamado Briggs, se arrodilló, cargó una granada de fusil M7 y disparó. La granada trazó un arco alto, se tambaleó ligeramente y detonó contra la pared de la granja entre una nube de polvo y metralla. No fue un impacto directo, pero estuvo cerca, bastante cerca.
Y en la confusión, con el francotirador aún cegado y desorientado, Bass dio la orden. «Muévanse. Ahora, vigilancia, fuera». El escuadrón salió de su escondite, medio corriendo, medio arrastrándose, saltando de cráter en cráter mientras Kowalczyk sostenía el reflejo, mantenía el afijo y mantenía al francotirador fijado en el resplandor de su propia mira. Era caos y disciplina a la vez, una carrera frenética por terreno abierto con las balas silbando sobre sus cabezas, pero nadie resultó herido. Nadie murió, porque el francotirador no podía ver, no podía apuntar. No podía hacer nada más que estremecerse y disparar a ciegas mientras Kowalczyk permanecía en ese cráter, con los brazos aullando, la pala apuntando hacia el sol, sosteniendo la luz como un arma. Llegaron a la base de la cresta 30 segundos después, desplomándose tras un muro de piedra, jadeando y temblando. Kowalczyk dejó caer la pala, con los brazos entumecidos y la vista nublada. Podía oír su propio latido, fuerte y rápido, retumbando en sus oídos como un tambor. El sargento Bass se arrastró hasta él, con la cara manchada de tierra y sudor, y lo miró fijamente un largo instante. Luego dijo, en voz muy baja, «¿Qué demonios acabas de hacer?» Kowalczyk tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. «El filo de la pala», consiguió decir. Reflejó la luz del sol, en su mira telescópica. Bass parpadeó, miró la pala, miró la granja, volvió a mirar a Kowalczyk, y entonces, por primera vez desde que comenzó la emboscada, sonrió. No una gran sonrisa, no una risa, solo una pequeña y sombría mueca que decía, «Loco de remate». Funcionó, y ese fue el principio, no el final, porque la noticia del disparo reflejado con el borde de la pala se extendió rápidamente por el 34º de Infantería, susurrándose de trinchera en trinchera, de escuadrón en escuadrón, y en cuestión de días, los soldados de todo el frente italiano estaban puliendo sus herramientas de trinchera y practicando el ángulo. Pero la historia no se quedó corta. No podía hacerlo, porque 3 días después de que el escuadrón de Kowalczyk sobreviviera a la emboscada, otra unidad, la Compañía G, segundo batallón, empleó la misma técnica para neutralizar un puesto de observación alemán que llevaba una semana solicitando ataques de artillería contra posiciones estadounidenses. El observador, oculto en el campanario de una iglesia con binoculares y una radio, tenía una vista perfecta del valle y había estado dirigiendo el fuego con una precisión letal. La doctrina estándar decía, destruir la torre con ataques aéreos o artillería pesada. Pero coordinar los ataques aéreos requería tiempo y la artillería corría el riesgo de causar daños colaterales a las estructuras civiles. Así que un sargento llamado de la Croix, que había oído hablar del truco de Kowalczyk, decidió probar algo diferente. Al amanecer, con el sol saliendo justo detrás de la línea estadounidense, de la Croix y 2 soldados se pusieron a cubierto, apuntaron sus palas pulidas hacia el campanario y dispararon 3 rayos de luz solar reflejada directamente a los binoculares del observador. El efecto fue inmediato. El observador, cegado y presa del pánico, se tambaleó hacia atrás, perdió equilibrio y cayó 4,5 metros al suelo de piedra, fracturándose una pierna y abandonando su puesto. Los ataques de artillería cesaron. El valle quedó en silencio. Y la Compañía G atribuyó su supervivencia al hijo de un minero de carbón que había descubierto cómo convertir el sol en un arma. Para junio de 1943, la técnica se había extendido más allá del 34º Regimiento de Infantería. Los ingenieros la enseñaban a las unidades de reconocimiento. Las unidades de reconocimiento la enseñaban a los paracaidistas. Los paracaidistas la enseñaban a las tripulaciones de tanques, quienes usaban placas de metal pulido para cegar a los artilleros antitanque enemigos durante los asaltos. Se convirtió en una táctica informal e indocumentada, transmitida mediante demostraciones en lugar de manuales, practicada en tiempos de inactividad, utilizada en situaciones de crisis. Y funcionaba. No siempre, no en todas las situaciones, pero con la suficiente frecuencia como para que los soldados dejaran de reírse de la idea y empezaran a llevar herramientas pulidas. La respuesta alemana fue lenta y confusa. Los registros de francotiradores de la época, recuperados después de la guerra, incluyen referencias a interferencia óptica repentina, deslumbramiento inexplicable y ceguera temporal durante los combates, pero no se entendía claramente qué la causaba. Algunos francotiradores sospechaban que las fuerzas aliadas usaban espejos de señales o heliógrafos. Otros pensaban que se trataba de un nuevo tipo de proyectil incendiario que producía un destello al impactar. Algunos sospechaban tácticas deliberadas de cegamiento, pero carecían de pruebas y de un patrón consistente. Para cuando la inteligencia alemana descifró lo que estaba sucediendo,
que la infantería estadounidense utilizaba herramientas de atrincheramiento como armas antiópticas improvisadas. La técnica ya se había extendido tanto que contrarrestarla requería evitar por completo los combates diurnos o rediseñar las ópticas de las miras con recubrimientos antirreflejos, ninguna de las cuales era práctica en medio de una guerra terrestre demoledora. Sin embargo, la clase militar oficial tardó más en adoptarla. Durante 1943 y principios de 1944, ningún manual de campaña mencionaba la técnica. Ningún programa de entrenamiento la enseñaba. Ningún informe posterior a la acción la analizaba en detalle. Permaneció como lo que los historiadores militares llamarían posteriormente una innovación del soldado, una adaptación al campo de batalla desarrollada por soldados rasos, probada bajo fuego y transmitida informalmente entre las filas sin llegar jamás a los escritorios de los planificadores y teóricos. Había razones para ello. En primer lugar, la técnica era difícil de estandarizar. Requería condiciones específicas, luz solar directa, una superficie reflectante pulida, una línea de visión despejada y un objetivo con equipo óptico. Si se eliminaba cualquiera de esas variables, la táctica fracasaba. En segundo lugar, era difícil de medir. A diferencia de una muerte por fusil o el impacto de una granada, cegar a un enemigo no producía un recuento de bajas ni una posición destruida. Producía confusión, vacilación, disparos fallidos, efectos tácticamente valiosos, pero estadísticamente invisibles. En tercer lugar, y lo más importante, no encajaba en las categorías doctrinales. No era un arma, no era una técnica, no era un equipo, era un truco. Y los trucos, por muy efectivos que fueran, no se escribían en los manuales. Pero a Emil Kowalczyk no le importaban los manuales. Le importaba mantener a su escuadrón con vida. Y durante los siguientes 11 meses, de mayo de 1943 a abril de 1944, eso fue exactamente lo que hizo. Luchó durante el resto de la campaña de Cassino, sobrevivió al sangriento avance hacia Roma, participó en la fuga de Anzio y entró en acción en una docena de combates menores donde el truco de la pala salvó vidas, frustró emboscadas y ganó valiosos segundos de ventaja táctica. Resultó herido 2 veces, una por metralla durante una descarga de mortero, otra por un rebote que le rozó el hombro, pero en ambas ocasiones se negó a ser evacuado, permaneciendo con su unidad, enseñando a los nuevos reemplazos a pulir sus herramientas, a leer el ángulo del sol y a mantener el rayo de luz firme bajo fuego. Cuando el 34º Regimiento de Infantería fue trasladado fuera de Italia a mediados de 1944, Kowalczyk se había convertido en una especie de leyenda entre los soldados rasos. El chico tranquilo de Pensilvania que había convertido una herramienta de excavación en un arma y había demostrado que la supervivencia no se trataba de seguir órdenes ciegamente, sino de pensar, adaptarse y convertir las fortalezas del enemigo en debilidades. A finales de 1944, Kowalczyk fue reasignado al Teatro de Operaciones Europeo, uniéndose al avance a través de Francia y Alemania. Para entonces, la guerra había cambiado. Las montañas italianas dieron paso a los setos franceses, luego los bosques belgas y luego a las ciudades industriales alemanas. La naturaleza del combate cambió. Menos defensa estática, más guerra móvil, menos oportunidades para duelos de francotiradores a larga distancia. El truco de la pala se volvió menos útil, menos relevante. Pero la mentalidad, la improvisación, la disposición a probar ideas poco convencionales, la negativa a aceptar la doctrina como un evangelio, permaneció con Kowalczyk y los hombres que habían aprendido de él. Adaptaron el principio a los nuevos problemas. Usar reflejos para señalar entre unidades separadas cuando fallaban las radios, usar metal pulido para revisar las esquinas sin exponerse, usar el resplandor de la luz solar para desorientar a los conductores enemigos durante las emboscadas en los controles de carretera. La táctica específica evolucionó, pero la filosofía subyacente se mantuvo. En combate, todo es una herramienta. Todo tiene potencial. Y el soldado que ve ese potencial primero es el soldado que sobrevive. Kowalczyk sobrevivió a la guerra. Regresó a casa en 1945, a los 24 años, con un corazón púrpura, una estrella de bronce y una mente llena de recuerdos de los que nunca habló. Regresó a Pensilvania, trabajó en una ferretería, se casó con una maestra llamada Rose. Crió a 3 hijos y vivió una vida tranquila y sin nada destacable. Nunca escribió unas memorias. Nunca concedió entrevistas. Nunca buscó reconocimiento por la técnica de la pala ni por las vidas que salvó. Cuando le preguntaban sobre la guerra, se encogía de hombros y decía que había pasado mucho tiempo, que había hecho lo que todos hacían, que no había héroes, solo hombres que intentaban no morir. Y durante décadas, ahí terminó la historia.
Kowalczyk se desvaneció en el olvido, uno de los millones de veteranos cuyas contribuciones individuales fueron devoradas por la enormidad de la guerra, cuyas innovaciones fueron olvidadas porque no encajaban en la narrativa de la gran estrategia y las batallas famosas. El truco de la pala, el disparo reflectante, el arma solar que había salvado docenas de vidas y frustrado cientos de combates enemigos, desapareció de la historia. Ningún manual lo registró. Ningún documental lo presentó. Ningún historiador escribió sobre él. Se convirtió en una táctica fantasma, susurrada en círculos de veteranos de avanzada edad, pero por lo demás perdida. Hasta 1987. Ese año, la historiadora militar Dra. Catherine Oldey investigaba tácticas poco convencionales empleadas por la infantería aliada durante la campaña de Italia para un libro sobre innovación militar y guerra improvisada. Llevaba meses entrevistando veteranos, recopilando historias y cotejando registros de unidades, cuando un exsoldado, un hombre llamado Harold Briggs, el granadero que había estado en el escuadrón de Kowalczyk, mencionó el incidente de Monte Cassino. Había un tipo, dijo Briggs, que descubrió que se podía cegar a un francotirador con una pala. Parece una locura, lo sé, pero lo vi funcionar. Nos salvó la vida. Oldey insistió en obtener más detalles. Briggs le dio el nombre de Kowalczyk, describió la emboscada y explicó la técnica lo mejor que recordaba. Oldey se mostró escéptico. ¿Reflejos de pala? ¿Francotiradores cegadores a 200 metros? Parecía folclore de guerra, exagerado durante décadas de narración. Pero localizó a más veteranos del 34º Regimiento de Infantería. Encontró a otros 3 que habían presenciado la técnica. Encontró a uno que la había usado. Y poco a poco, mediante entrevistas y registros de pensiones, encontró a Emil Kowalczyk, aún con vida, a sus 72 años, viviendo en una pequeña casa adosada en Scranton, Pensilvania. Ella lo llamó, le explicó quién era, que estaba investigando y le preguntó si estaría dispuesto a hablar. Kowalczyk guardó silencio un largo rato. Luego dijo, «No sé qué oíste, pero no fue para tanto. Solo fue algo que probé una vez». Oldey voló a Pensilvania. Lo conoció en persona. Llevó fotografías de la cordillera de Monte Cassino, mapas del lugar de la emboscada y testimonios de 3 veteranos que le atribuían el mérito de haberles salvado la vida. Kowalczyk leyó los testimonios lentamente, con las manos ligeramente temblorosas, y al terminar, miró a Oldey y dijo, «No creía que nadie se acordara». Hablaron durante 3 horas. Kowalczyk describió la técnica en detalle. Los ajustes de ángulo, la sincronización de la luz solar, el comportamiento del haz reflejado a lo largo de la distancia. Explicó la física tal como la entendía, el ensayo y error, el momento en el cráter en el que lo apostó, todo a un truco que no debería haber funcionado. Pero funcionó. Oldey grabó la entrevista, tomó notas y luego publicó un capítulo de 15 páginas en su libro titulado Tácticas antiópticas improvisadas en la campaña italiana, dedicándolo al soldado de primera clase Emil Kowalczyk y a los soldados anónimos que habían convertido las herramientas de trinchera en armas de luz. El libro se vendió modestamente. Los historiadores militares lo leyeron. Algunos grupos de veteranos lo debatieron. Pero la técnica del filo de la pala nunca se hizo famosa. Nunca llegó a aparecer en el entrenamiento militar convencional ni en documentales populares. Permaneció como una oscura nota a pie de página, una curiosidad, un recordatorio de que la innovación en el campo de batalla a menudo surge de los lugares menos esperados y rara vez se reconoce en los registros oficiales. El propio Kowalczyk nunca buscó la fama. Cuando se publicó el libro de Oldey, leyó su capítulo una vez, sonrió levemente y lo guardó en un estante. Murió en 1993, a los 78 años, rodeado de su familia, sin ninguna mención necrológica de Monte Cassino, ni de las palas, ni del francotirador que había cegado con el sol. Su funeral fue modesto, su lápida sencilla, y el mundo siguió adelante, olvidando una vez más que en mayo de 1943, el hijo de un minero de carbón se había parado en un cráter, había sostenido una pala pulida hacia el sol y había demostrado que la supervivencia no es una cuestión de fuerza o potencia de fuego, sino de ver ángulos que nadie más ve. Pero la historia no murió del todo. En las décadas siguientes, la técnica del filo de la pala resurgió periódicamente en foros militares, blogs de supervivencia y debates de entrenamiento táctico. Los soldados modernos, al leer sobre la innovación de Kowalczyk, comenzaron a experimentar con versiones actualizadas. Usaban tapas de metal pulido de kits de cocina, espejos de vehículos e incluso pantallas de teléfonos inteligentes para crear un resplandor dirigido con fines de señalización o desorientación.
Las unidades de operaciones especiales exploraron el principio como parte del entrenamiento de contramedidas no letales, enseñando a los soldados a usar superficies reflectantes improvisadas para alterar la óptica enemiga durante escenarios de reconocimiento o rescate de rehenes. La física no había cambiado. La luz seguía viajando en línea recta. Los reflejos seguían ángulos predecibles. Y las miras telescópicas, los binoculares y las lentes de las cámaras seguían siendo vulnerables al resplandor intenso y focalizado. Lo que Kowalczyk había descubierto en 1943, que el Sol podía convertirse en un arma con tan solo un borde pulido y conocimientos de geometría, seguía siendo tácticamente válido 80 años después. En 2018, un ranger retirado del ejército llamado Marcus de León escribió un artículo para una revista de tácticas militares titulado Lecciones de Innovaciones Olvidadas, el efecto Kowalczyk, en el que argumentaba que el entrenamiento militar moderno se había vuelto tan dependiente de la doctrina, tan centrado en la tecnología y los procedimientos estandarizados, que desalentaba activamente el tipo de improvisación que Kowalczyk había encarnado. Entrenamos a los soldados para que usen las herramientas que les damos, escribió de León, pero no los entrenamos para que vean el campo de batalla como un conjunto de herramientas. Kowalczyk no tenía rifles antimaterial, ni óptica térmica, ni vigilancia con drones. Tenía una pala, la luz del sol y la disposición a pensar de forma diferente. Y esa disposición salvó vidas. El artículo generó debate en los círculos de educación militar. Algunos argumentaban que la improvisación era demasiado arriesgada, demasiado impredecible, demasiado dependiente de la creatividad individual como para ser sistematizada. Otros argumentaron que las mayores innovaciones tácticas, desde los periscopios de trinchera hasta los torpedos Bangalore y las cargas huecas, habían comenzado como soluciones improvisadas a problemas inmediatos, formalizadas posteriormente en doctrina. El debate permaneció sin resolver, como suele ocurrir, pero el nombre, Kowalczyk, entró en el léxico de la innovación militar, una abreviatura del tipo de pensamiento lateral que surge cuando la supervivencia depende de ver posibilidades que otros pasan por alto. Para 2020, la técnica también se había incorporado al entrenamiento de supervivencia civil. Los guías de zonas silvestres la enseñaban como método de señalización. Los equipos de búsqueda y rescate la utilizaban para marcar posiciones para helicópteros. Los manifestantes en Hong Kong usaban superficies pulidas para reflejar la luz en las cámaras de vigilancia policial, cegando temporalmente los sensores. El principio, luz directa y enfocada como herramienta de disrupción, había trascendido sus orígenes militares y se había convertido en una táctica universal, aplicable en cualquier lugar donde alguien necesitara ver, señalar o cegar. Y en todos los casos, se reconociera o no, el linaje se remontaba a un cráter en una ladera en Italia, donde un soldado de 22 años con una pala pulida había convertido el sol en un arma. El legado de Emil Kowalczyk no se encuentra en estatuas ni libros de texto. Se encuentra en los innumerables pequeños momentos, dispersos a lo largo de décadas y continentes, donde alguien que se enfrentaba a un problema imposible se negó a aceptar las herramientas que le dieron y, en cambio, miró a su alrededor, vio potencial en lo ordinario e improvisó una solución. Está en el soldado que usa una hebilla de cinturón para hacer señales a un avión, en el ingeniero que redirige la luz del sol con un espejo de coche para iluminar un espacio de trabajo oscuro, en el excursionista que refleja el sol en una botella de agua para alertar a los rescatistas distantes. Estas no son grandes innovaciones. No cambian el curso de las guerras ni transforman las industrias, pero salvan vidas, resuelven problemas. Nos recuerdan que la inteligencia no es solo conocimiento, es la capacidad de ver conexiones, probar ideas y adaptarse bajo presión. Y esa capacidad, más que cualquier arma o tecnología, es lo que mantiene a las personas con vida cuando todo lo demás falla. Al final, la historia del disparo reflejado con el filo de la pala no se trata realmente de una técnica. Se trata de una mentalidad. Se trata de la negativa a limitarse lo que se supone que debes hacer, la valentía de probar lo que crees que podría funcionar, y la humildad de reconocer que las innovaciones más poderosas a menudo surgen de los lugares más inesperados. Emil Kowalczyk no se propuso cambiar la doctrina militar ni inventar un arma nueva. Solo quería mantener a su escuadrón con vida. Y al hacerlo, demostró una verdad que toda generación debe reaprender: que la supervivencia pertenece a quienes ven el campo de batalla no como un conjunto de reglas fijas, sino como un rompecabezas cambiante donde cada elemento, incluso el propio sol, puede convertirse en una herramienta a las manos adecuadas. La luz de la mañana que salvó al escuadrón de Kowalczyk el 14 de mayo de 1943 fue la misma luz que se había alzado sobre los campos de batalla durante milenios, indiferente y constante.
Pero ese día, en ese momento, un hombre la vio de otra manera. La vio no como una iluminación, sino como un arma, no como un elemento pasivo, sino como un aliado. Y en ese cambio de percepción, en esa disposición a probar una idea que sonaba absurda e improvisar bajo fuego, Emil Kowalczyk se unió a la larga e invisible fila de soldados, ingenieros, médicos y gente común que han cambiado el curso de la historia no con grandes gestos, sino con pequeños y tenaces actos de desafío creativo. No esperaron permiso, no esperaron doctrina. Vieron un problema, imaginaron una solución y la hicieron funcionar. Y cada vida salvada por su ingenio es un testimonio del poder de pensar de manera diferente cuando más importa. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos rendir a hombres como él. Y si quieres más historias de héroes olvidados e innovación en el campo de batalla, cuéntame desde donde las ves en los comentarios.